Ahora nuestro tema de fondo, las elecciones presidenciales del 2022, también conocidas como la última vez que Otto Guevara se lanza para presidente. ¿Se acuerdan cuando uno era chiquillo y uno ya no tenía ganas de comer y la mamá le decía a uno, cómase todo lo que hay en el plato, vea que hay chiquitos que no tienen que comer? Bueno, con las elecciones aquí se sienten igual, ¿verdad? Vote porque vea que hay otra gente en otros países que no tiene por quién votar o no puede votar. Ok, que es cierto, pero en ambos casos usted ve las opciones que le dan y es como, no es la porquería que quieren que me trague. Ok, en primer lugar, ¿cómo llegamos a este punto? Costa Rica está en un momento extraño. Si nos juzgamos por la cantidad de vacunas contra el COVID que tenemos, somos la Suiza centroamericana. Pero si vemos la situación fiscal, somos la Grecia centroamericana. Estamos acostumbrados a esta nueva normalidad que nos acostumbró a saludarnos con el codo, a usar mascarilla todo el tiempo y acostumbrarnos que tarde o temprano un youtuber se va a meter a las clases virtuales a dibujar penes y decir malas palabras. Y saben que va súper bien con una pandemia y una economía contraída. Más impuestos, el 13% del IVA, weón. O sea, el IVA seguido de la frase generalmente de me cago en el IVA, que llegó como en el 2019 a hacernos sentir un 13% más miserables. O sea, estamos sin plata, enfermos, con un cañazo de impuestos. Y si le hacemos caso a nuestro Christian Grey Gacho, también estuvimos vigilados por la UPAT, la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, que era este despacho que se creó para conseguir información de los costarricenses para eventualmente utilizarlo en creación de política pública. Toda la UPAT fue muy controversial y terminó en lo que el mismo presidente llamó como una interpelación velada. Ahora, de la interpelación del presidente, lo más comentado no fue que el presidente lo llamara inconstitucional, no fue que el presidente firmara el decreto sin leerlo, fue que la clave del celular del presidente es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Respecto a eso, es verdad que la clave era 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso demuestra, diputado, que usted en su pregunta tiene mala fe, porque usted aseveró que yo no compartí mis claves y usted sabía que sí las había compartido. Yo honestamente pensé que la clave iba a ser como Bicentenario 2021 o Al bien hijo de puta o yo conozco a Roger Waters y usted no. Como ven, todo lo que nos tiene jodidos viene como con nombres de siglas, ¿no? Como IVA, UPAT, COVID, PAC y también el ascenso de la derecha religiosa que, bueno, para eso no hay siglas y lo único que uno puede decir es como, ay madre, qué madre. Al momento de esta grabación hay 14 diputados que se identifican con un partido religioso, incluyendo el presidente del Congreso. Hey, brother, you win. Entonces, vamos a ver a las personas que tienen ganas de irse a comer mierda a zapote por 4 años. En una reciente entrevista, el actual alcalde de Cartago, Mario Redondo, visto aquí en una foto de típica señor de 50 años en Facebook, dijo lo siguiente. Durante bastante rato, el péndulo ha estado dirigido del centro hacia la izquierda y creo que es hora de volverlo un poquito más al centro, o centro-derecha. Sabemos lo que se están preguntando en la casa, ¿cuál péndulo? ¿Devolverlo a dónde? Y Mario Redondo es alcalde de Cartago. Okay. El péndulo político son las oscilaciones en las preferencias electorales de la gente. Cuando se cansan de un partido en el poder, votan por la oposición. Entonces, a veces votan por derecha, a veces votan por izquierda, en un movimiento oscilatorio que tiene como cierto ritmo, ¿verdad? El contraste entre derecha e izquierda se nota fácil por cómo se insultan entre ellos, ¿no? Entonces, los de la izquierda son los progres, chancletudos, rojos. Los de la derecha son los fachos, gachos y los que tal vez tengan en el carro o en la ventana una de estas calcomanías que dicen sí a la vida, sí a la familia, sí a la defensa. Pero esos son insultos. ¿Cuál es el meollo del asunto? La división entre derecha e izquierda se marcó con muchísima más claridad después de la Guerra Fría. Entonces, los de la izquierda son los que creen en un Estado más robusto, más intervencionista, que tiene agenda de derechos sociales, ¿no? Y los de la derecha, que son más de libre mercado y tienen una agenda social más conservadora. Ahora, como la derecha es muy amplia en definición, hay varios tipos, ¿no? Como la derecha religiosa, la ultraderecha
y de cualquier cosa que sea esto. And God bless the United States. Thank you very much. En el caso de Costa Rica, el péndulo es bastante amplio, ¿no? Puede ir hacia la derecha como con Miguel Ángel Rodríguez, o hacia la derecha como con Oscar Arias, o hacia la derecha como con Laura Chinchilla. Ok, el punto es que el péndulo va un poquito hacia la derecha, ¿no? Excepto tal vez en los últimos 2 gobiernos del PAC, donde se han aprobado hitos como la aprobación del matrimonio igualitario o la firma de la norma técnica para el aborto terapéutico. Y también el hecho que Edgar Silva salió fumando mota con Toledo en un podcast. Entonces, el péndulo político en Costa Rica es como el barco pirata en las fiestas de Zapote. Lleva años hecho mierda, lo maneja un chavalo que uno no tiene idea de quién es. Y en medio hay un montón de gente gritando y por lo menos 2 que ya se vomitaron. Pensamos dividirlos en derecha e izquierda, luego en posibilidades que tendrían de ganar, pero no nos sirvió, porque son 21 candidatos. Entonces decidimos eliminar a los que o no tienen chance de ganar o los que no han anunciado su candidatura a marzo de 2021. O sea, eliminamos a todos estos nombres. Así que decidimos dividir a los candidatos en 2 columnas. Los que nos hacen hacer ugh, y los candidatos que nos hacen hacer no seas tan hijo de puta. Empecemos con la columna del ugh, encabezada por Pedro Muñoz del PUSC. La candidatura de Muñoz la podemos definir con una palabra que vamos a ver si ustedes la identifican en este video. Todos los costarricenses, comenzando por los jóvenes, sufrimos por los altos costos de los impuestos en este país. Impuestos, nuevos impuestos, impuestos en este país, impuestos a los impuestos. Lo que nos hace hacer de Pedro Muñoz es que parece un candidato sacado de 1994 y que nos lo tiraron en la elección para el 2022. O sea, sus ideas son añejas, populistas y se nota que su plan de campaña es nada más tirarle al gobierno saliente. Es más, hasta el eslogan de su campaña parece sarcástico. Costa Rica puede más. Eso no suena a un eslogan de campaña. Suena a que Costa Rica seguramente estaba viendo a Pedro Muñoz en Tinder. Alguien la vio y le dijo como Costa Rica, o sea, usted puede más. Además, la jefa de campaña de Pedro Muñoz es nada más y nada menos que María Inés Solís, también conocida como la BFF de Jeanine Áñez. María Inés Solís ha estado envuelta en la polémica recientemente porque presentó más de 70 mociones a un proyecto de ley que pretendía otorgar el 7% de las plazas vacantes en instituciones públicas a personas afrodescendientes siempre y cuando cumplieran con los requisitos legales. Esto se conoce históricamente como acciones afirmativas. Son medidas diseñadas para impulsar la diversidad y saldar deudas históricas con poblaciones históricamente invisibilizadas. En el documento se utilizaba la palabra afrodescendientes, que es el término correcto a usar en estos documentos. Pero María Inés, en la hora de meter sus mociones, decidió meterles palabras como negro, chino, malecu, persona con discapacidad. O sea, básicamente se puso a jugar bingo xenofóbico a cartón lleno. O sea, naturalmente obtuvo el repudio de un montón de sectores de la Asamblea Legislativa, de varios diputados, del presidente de la Asamblea, que él mismo es afrodescendiente, incluso de la jefa de fracción del PUSC, que es del mismo partido de María Inés. Pero no terminó ahí. María Inés Solís salió a decir que ella era víctima de violencia política. Incluso fue a la extra a decir que si ella fuera afrodescendiente, se sentiría humillada. O sea, y lo dijo con el carisma como de Cruella de Vil yendo a pedir trabajo en Senasa. Los racistas aquí son otros, son aquellos que pretenden dejar de lado a otras minorías que tienen necesidades económicas, que no tienen posibilidades de trabajar. Esto es el equivalente a decir, el primero que lo lió por debajo le salió, pero con racismo. Ahora, una aclaración, si el grupo al que usted no pertenece le está diciendo, hey, eso es discriminación, es discriminación. Ahora, María Inés dice que ella busca la igualdad porque todos somos iguales. Pero no es el caso, porque las poblaciones afrodescendientes, incluso hoy en día en este país, tienen dificultades para acceder a servicios de salud, educación, incluso a veces para conseguir empleo. La pregunta entonces es, ¿por qué no centrarse en proyectos que de verdad integren a las poblaciones invisibilizadas? O si el Partido Unidad Social Cristiana no representa estas posiciones, ¿por qué Pedro Muñoz fue el único voto en contra en el proyecto contra el racismo en el deporte del 2020? Que utilizan estas artimañas
para tacharme a mí de racista. No, señora, eso lo hizo usted solita. Y hubo más, porque defendiéndose en el plenario, le dijo esto a David Gruzón. Porque el respeto por el pensamiento diferente no es de recibo cuando no conviene a sus propios intereses. Y espero, diputado, que no haya quedado muy enojado para que no vaya a salir hoy nadie golpeado. Esa frase es suficiente como para agarrar el micrófono, tirarlo y jalar. Pero la gran semana de María Inés no terminó ahí. Porque uno de los grandes críticos de sus mociones fue José María Figueres Olsen. Entonces, como respuesta, María Inés tuiteó esta imagen. Ok, todo bien, pero 3 cosas sobre esa imagen. 1, lo de Chema y el tamal tiene como 10 años de viejo. Ese tamal se ve particularmente deprimente y fue el Partido Unidad Social Cristiana el primer partido que tuvo no 1, sino 2 expresidentes enfrentando juicios por corrupción. A los jóvenes de Costa Rica les duele que le saquen la plata de la bolsa con los impuestos. Después de todo esto, lo más destacado que podemos decir de la candidatura de Pedro Muñoz es que Abel Pacheco le brindó su apoyo vía video. Ahora, Pedro Muñoz entonces es lo más triste que ha seguido un comentario de Abel Pacheco después de la primera vez que Goku se murió en Canal 11. Por. Ahora seguimos con Rolando Araya. Sí, señores, Rolando Araya, otro político que debió quedarse en la década de la que lo sacaron. Parece que el objetivo de Rolando en esta candidatura es demostrar que no hay en su familia otro político más inútil que él. Quiero trabajar para usted. Contráteme. Entre sus logros más recientes está utilizar su programa Cubaces Tiernos para tirar propaganda antivacunas y promocionar el clorito de sodio como cura contra la COVID. Ahora, eso provocó una orden sanitaria del Ministerio de Salud contra Rolando Araya porque el clorito de sodio es un componente tóxico y lo presentaba como inofensivo. Sin embargo, el Ministerio de Salud no respaldó con videos la denuncia y terminó muriéndose en la sala cuarta. Entre sus posturas anunciadas, Rolando Araya quiere reactivar la economía utilizando las minas de Cruzitas. Las minas de Cruzitas, ¿ok? Y si la propuesta les parece como que muy fumada, tomen en cuenta que otra de las posturas de Rolando Araya es a favor de la legalización de la marihuana. Ahora, aduciendo que ¿para qué la vamos a prohibir si todo el mundo la fuma? Ahora, por mucho que quisiéramos decirle a Rolando Araya, conoce pa, tomemos en cuenta que él quiere mandarse de candidato en un partido que él mismo llamó como un nido de cucarachas, que es hermano de lo peor que le ha pasado a San José, y que recomendó utilizar un componente tóxico como una cura en plena pandemia. Entonces, a Rolando Araya le damos un avalado por el Ministerio de Salud. Continuamos con nuestra columna de con el más grande de todos, Fabricio Alvarado, un chavalo cuyo haber sido periodista de Noticias Repretel es el punto alto en su currículum. Bueno, en este preciso instante estamos sintiendo un temblor de mucha fuerza que realmente pues nos inquieta bastante. Estamos en vivo, es la 1:22 p.m. Fabricio ha estado en batalla electoral durante los últimos 4 años, desde que ganó la primera ronda electoral en las elecciones del 2018 y le generó a Costa Rica como un todo un infarto colectivo. ¿Se acuerdan que había ticos que vinieron desde el extranjero para votar y que no quedara? Bueno, pues lo logramos. Pero como el herpes no se quita con aspirina, Fabricio no se fue a ningún lado, ¿verdad? Pegó 14 diputados que se entrepiernaron con los de Liberación y nos regalaron hitos como, ¿cuáles eran? Irse de vacaciones en medio de la pandemia, pagar deuda cara para joder al Ejecutivo y esta cabrona placa. Fabricio es, fuera de todo chiste, alguien peligroso para la política nacional, ¿no? Es ignorante, oportunista, populista y no es como que muy fanático de la división de poderes o la institucionalidad. Ha adulado a personas como conflictivas como Nayib Bukele o Jair Bolsonaro, pero por lo menos esos dos son de verdad. No como cuando citó al doctor Life is Good. Entonces la gente se puso a buscar en internet si existía un doctor que se llame Life is Good. ¿Me explico? Life is good. Sí. Life is good. O sea, perdón. Fabricio es peligroso como es peligroso alguien como Jair Bolsonaro. Un mentiroso compulsivo con complejo de infalible que a todos los problemas les echa religión. Y si creen que estamos exagerando, tengan en cuenta que Fabricio se comparó con Jair Bolsonaro en 2018. En una reciente entrevista, Fabricio dijo que no quería que se burlaran ni de él ni de ningún otro creyente, diciendo que
Yo jamás le haré un mal a un hermano católico ni de ninguna otra religión. Jamás le obstaculizaré para que ejerza sus creencias, prácticas y costumbres. Ajá, pero aplican restricciones porque suponemos que esa bondad no se extiende a personas gays, muchachas que quieran abortar o personas de la comunidad LGTBIQ. Ahora vamos con la columna de No seas tan hijo de puta, compuesta por personas que de verdad no aprenden. Primero empezamos con Antonio Álvarez de Santi. Alguien que define la palabra perdedor a tal nivel que si usted busca la palabra perdedor en el diccionario, sale Otto Guevara, pero riéndose de una foto de Álvarez de Santi. De Santi fue diputado en los 90s y los 2010s. Se ha tirado para presidente 4 veces, viendo cómo Costa Rica ha preferido reelegir presidente antes que él, elegir a un presidente 21 años más joven y darle chance a Abel Pacheco antes que dárselo a él. A De Santi se le critica mucho por ser una veleta. O sea, que cambia sus posiciones políticas dependiendo de sus intereses. Además, recientemente se opuso al matrimonio igualitario apenas meses antes de que se aprobara aquí en Costa Rica. Además, De Santi tiene episodios memorables, ¿no? Como cuando en 1990, cuando era ministro de Seguridad Pública, le impidió la entrada al país a toda mujer que pareciera lesbiana para que no participaran de su congreso lésbico feminista, aduciendo que no podemos estar de acuerdo si las participantes poseen una conducta que atenta contra la educación y principios religiosos por lo que hemos luchado y queremos heredar a nuestros hijos. Como parte de su plan, nuestro amigo ordenó a los consulados que no dejaran viajar a mujeres solas o, de nuevo, a mujeres que parecieran lesbianas. O sea, ¿qué es eso? Ahora, en honor a la verdad, De Santi dijo en 2012 que ahora tiene una mentalidad mucho más abierta y que grave sería que no evolucionemos. ¡Bárbaro! Ojalá el premio Nobel le haya tomado nota a sus declaraciones, ¿no? En general, De Santi es otro de estos dinosaurios clásicos de Liberación Nacional que no aportan nada nuevo, ¿verdad? Así que si se lo topan en la papeleta en las elecciones, recuerden ver la foto y decir, De Santi, usted de nuevo. No seas tenido puta, weón. Ahora seguimos con el mejor ejemplo que lee el talento se salta una generación. José María Figueres Olsen, Chema para los compas o el hijo de puta, y estas son según sus propias palabras, ¿eh? Chema es una de las figuras más controversiales de la política nacional de las últimas décadas. Hay mucha gente que lo adora, otra gente que lo detesta. Y ojo, esto es solo dentro de su propia familia. Hijo de la única persona en la historia de Costa Rica que ha sido presidente 3 veces, José María Figueres Ferrer, Chema fue presidente entre 1994 y 1998. Entre sus grandes éxitos está ver cómo quebró un banco estatal durante su administración, el cierre del Incofer, que generó un atraso de décadas en el transporte público nacional, y despedazar el Fondo de Pensiones del Magisterio, que generó la huelga de maestros más larga de la historia de nuestro país. De tal palo no salió de nada de astilla, porque todo lo que hizo don Pepe, Chema parecía que quería despedazarlo. Después de su presidencia, José María Figueres Olsen estuvo involucrado en el controversial caso Alcatel. Entonces se fue 10 años a Suiza, volvió después de esos 10 años para competir por la presidencia de Costa Rica, solo para perder con Antonio Álvarez de Santi. O sea, en lo que fue el regreso a Costa Rica más triste desde que Hermidio Barrantes volvió a Costa Rica después del Mundial de 1990. Por último, en nuestra columna de No seas tan hijo de puta, Otto Guevara. Usted no aprende, ¿verdad, Otto? Otto Guevara, Otto agachado, también se ha mandado a la presidencia como 6 veces. Es como si alguien le hubiera dado por ahí del 2002 uno de estos cartoncitos que uno poncha 10 veces. Y le dijeron, vea Otto, cuando llegue a 10 intentos lo dejamos ser presidente un día. Después de tener 40 millones de razones para salir de su partido original, el Movimiento Libertario, Otto decidió crearse uno nuevo para él solito, la Unión Liberal. Porque, ¿qué serían de las elecciones costarricenses sin Otto Guevara participando, tratando de sacar deuda política? Entre sus posturas están vender básicamente todo, ¿no? Vender la FANAL, vender el ICE mientras valga algo y transformar a toda Costa Rica en una zona franca. Otto Guevara ya había sido diputado, ha sido diputado varias veces y lo que demuestra que ser diputado es básicamente como ser torero improvisado, ¿no? Cualquiera puede intentarlo, se trata de conocer a la gente correcta y tarde o temprano uno va a terminar pelándose el culo en Tele Nacional. Ahora, dejamos mucha gente por fuera, claro. Esta cosa apenas inicia y nos reservamos varios nombres hasta el momento que presenten formalmente su candidatura o tengan chances de ganar. Ahora, se viene un año largo y es momento de leer, de comparar, de conversar, porque lo menos que queremos es volver a elegir representantes y que por 4 años estemos diciendo otra vez
No seas tan hijo de puta.